con las evidencias de que Dios existe. Hoy vamos a nuestra tercera clase. Ya vimos, hermanos, 2 clases. Esta sería nuestra tercera clase, hermanos. Y nos quedamos, hermanos, en que los científicos, hermanos, es que no se pueden explicar cómo es que los copos de nieve, hermanos, tienen totalmente huellas diferentes, como si fuera una huella digital, no son iguales. Ellos son los que nos explican cómo es que los copos de nieve no son iguales, aunque aparentemente son iguales, pero no, todos arrojan figuras diferentes, ¿sí? Similar a una huella digital. Nosotros obviamente, aparentemente, pues la mano es igual, ¿no? Pero no tenemos las mismas huellas. Entonces así, hermanos, y los científicos es lo que no se pueden explicar, pero nosotros sabemos que sí, porque hay un diseñador y ese diseñador es Dios. Eso fue lo que vimos en la clase pasada, que estamos viendo nuestro argumento. ¿Qué argumento es? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Qué argumento estamos viendo? Ya vimos el argumento cosmológico, intelectual. ¿Cuál es el que estamos viendo? Es así como si fuera tele. Tele o lógico. Teleológico. En el argumento que estamos viendo es donde explica todo esto. Teleológico. Teleológico. Entonces estamos viendo que ellos no pueden explicarse cómo es que los copos de nieve arrojan totalmente figuras diferentes. Nosotros sí lo sabemos porque hay un diseñador y ese diseñador es Dios. Bien, ahora, hermanos, les hago una pregunta, amados hermanos. Aquí apunten lo que sea más importante, vayan apuntando lo que se les sea importante. Hijo, no tenemos hojas blancas, deberíamos de tener hojas blancas. Por ahí creo que hay una libreta. Ahí creo que hay una, es una libreta ahí. ¿Requieren pluma? Aquí hay una pluma. Aquí hay una pluma. O apunten en su celular también ahí. ¿Sí? Donde sea. Bien, entonces ahora iniciamos con una pregunta. Ustedes saben, hermanos, ¿por qué el hielo sube a la superficie del agua y no se baja al fondo? Cuando está congelada o cuando está congelado, hermanos. Bueno, quiero pensar que porque ¿cómo se llama se me fue la palabra, ¿O por qué razón se sube el hielo a la superficie? Bueno, no, porque está congelado y el agua no se mezcla con el hielo. Por eso el agua lo expulsa. Pero no, hay otra. ¿O la razón del por qué el hielo se sube a la superficie y no se baja cuando debería de bajarse? Ay, ¿cómo se llama? Esto La tiene- consistencia. Consistencia. Esto tiene que ver tiene que ver con los copos de hielo, hermanos. ¿Por qué los copos de hielo arrojan figuras diferentes? Y eso es porque hay un diseñador detrás. Hermanos, la respuesta, hermanos, si esto no fuera así, entonces, hermanos, si el hielo, hermanos, no subiera a la superficie, ¿sí?
y se bajara, hermanos, obviamente, si esto no fuera así, hermanos, el agua se congelaría. Tiene que ver la consistencia y la densidad. Ajá, dentro de eso también, pero el propósito también, con la razón, ¿por qué? Porque entonces si fuera así, hermanos, y si no fuera así, el agua se congelaría eventualmente, hermanos, y los peces morirían. Efectivamente. Vemos otro también donde estamos viendo el argumento del diseñador, hermanos, de lo lógico, hermanos, donde estamos viendo por qué realmente actúa así la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza actúa de una manera inexplicable, como lo mismo los copos de nieve y lo que ya hemos visto? Entonces, también así lo que les acabo de preguntar, que por qué el hielo se sube a la superficie y no se baja, ¿no? ¿Sí? Una de las razones es porque si no fuera así, digamos, el agua eventualmente se congelaría y morirían todos los peces. La otra, hermano, es también lo podemos ver, la majestad de Dios, hermanos, de cómo la evidencia de Dios está, hermanos, en que cómo es posible, hermanos, también las estaciones del año. ¿Se han dado cuenta las estaciones del año, lo que es primavera, verano, otoño, invierno? ¿Se dan cuenta, hermanos, que siempre van en un orden? ¿Sí? No hay un desorden, sino que van en orden, hermanos. ¿Sí? Y lo importante no es eso, hermanos, sino que lo han venido haciendo por milenios, hermanos. Ahí podemos ver, hermanos, un diseñador que diseñó todo a la perfección y que todo funciona a la perfección. ¿Sí? Porque si no hubiera un diseñador, hermanos, pues obviamente habría un descontrol. ¿Sí? Y cómo podemos ver que detrás de esta creación, hermanos, cómo hay un diseñador, porque todo lo ordenó, hermanos, todo lo ordena. ¿Sí? Como les dije, vemos aquí que, por ejemplo, en el agua, ya vimos en las estaciones del año, hermanos, cómo es que van en orden. Si no hay un desorden, hay un orden. Y esto no es de poco tiempo, esto ha sido por milenios, hermanos, que ha venido así. En orden, hermanos, no hay un descomposimiento, hermanos, sino que todo lleva un orden. Por ejemplo, hermanos, también, ¿por qué razón el sol no se acerca a la tierra? Ni se aleja también de ella, hermanos. Si se acercara más, las temperaturas del calor levantarían mucho y podría asfixiarnos. Y si se aleja un poquito más, se congelaría. Sí. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que hay un diseñador, hermanos. ¿Sí? Detrás de todo esto, hermanos, está un diseñador. ¿Sí? Y ese diseñador, obviamente, sabemos, hermanos, que es Dios el que está detrás de todo esto. Pero el ser humano, hermanos, siempre se ha querido negar, siempre se ha querido rebelar en contra de Dios, siempre ha querido negar a Dios, siempre ha querido ir en contra de su voluntad, nunca ha querido aceptar, por más evidencias que tengan, muchos no quieren aceptarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la rebeldía, hermanos. Aunque con pruebas, hermanos, no quieren aceptar la creencia o la existencia de un Dios. ¿Sí? Y por eso, hermanos, que los Romanos, en el Romanos 1 nos dice lo siguiente. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 1, verso 18 al 22. Romanos capítulo 1, 18 al 22. Vamos a leer desde el 18 hasta la 20, pero vamos a leer del 18 adelante al 22. ¿Ya lo tienen, amados? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tiene
tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entervercido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces aquí vemos, hermanos, que por más, hermanos, evidencias que hay de que hay un creador, de cómo las cosas funcionan a la perfección, ¿sí? Aún así, hermanos, el ser humano, por su necio corazón, sigue rechazando la existencia de Dios. Y aquí lo vemos en Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pero aún así, hermanos, el ser humano quiere ir en contra de Dios. Y claramente nosotros vemos cómo hay un diseñador, porque todo tiene un orden, todo marcha a la perfección, ¿sí? Es como el que hizo esta computadora, todo funciona, ¿por qué? Porque hubo un diseñador, no es que el que la hizo está ahí adentro cambiándole los números, ¿verdad? Está afuera. Entonces, ¿por qué funciona bien esto? Porque hubo un diseñador que la hizo perfectamente para su uso. Así igual todas las cosas que nosotros vemos no surgieron por sí mismas, sino que surgieron obviamente porque hay un diseñador, ¿sí? Y ese diseñador, hermanos, como aquí nos dicen Romanos, es Dios. Solo que el hombre en su necio corazón sigue evitando y sigue ignorando y sigue rechazando, a pesar de las evidencias, en un diseñador inteligente. Entonces aquí, hermanos, aquí sustenta que Dios ha revelado a la creación, al mundo, hermanos, a través de las cosas creadas por su poder, su diseño, su sabiduría. Eso también lo vemos ahí en el Salmo 19, también nos habla de eso, hermanos. También nos lo habla, hermanos, eso también nos lo habla en Colosenses capítulo 1, ahí es en el Salmo 19, hermanos. Y también Colosenses capítulo 1, hermanos. Apúntenlo ahí para que lo estudien. Dice que Él sostiene, hermanos, toda la creación, todas las cosas, hermanos, en Él subsisten. Así que Dios, hermanos, no es un ser que sostiene. O sea, sostiene, hermanos, en otro Dios, ¿sí? Ya que Él se sostiene, hermanos, por sí mismo. Esto lo podemos ver, hermanos, a gran diferencia, o en diferencia, hermanos, con todas las cosas, hermanos. Porque ya las cosas, hermanos, las cosas subsisten en Dios. Pero Dios no subsiste en otro Dios, sino subsiste en sí mismo. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre Dios y las criaturas. Esa es la gran diferencia, por eso sí. Por tanto, hermanos, como dijimos, recuerdan la clase pasada, hermanos, dijimos que cuando alguien viene preguntándote o diciéndote que quién creó a Dios, esa pregunta, hermanos, es absurda. ¿Sí? No tiene sentido, porque el que venga y diga que quién creó a Dios, hermanos, eso ya lo vimos, hermanos, que es que imposible, hermanos, de demostrar que quién creó a Dios. Porque eso dijimos, hermanos, que ni matemáticamente, ni científicamente, ni filosóficamente se puede demostrar quién creó a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si eso fuera posible, entonces, si fuera posible demostrar quién creó a Dios, hermanos, por consecuencia eso nos llevaría, hermanos, de que Dios no es Dios. O es uno de los dioses, ¿no? O si eso fuera comprobable, que se pudiera comprobar la creación de Dios, eso se podría comprobar y que no subsiste por sí mismo, sino que subsistiría por otro Dios. Y eso, pues obviamente ya es una filosofía que acabamos de ver en el volumen 2, que es el panteísmo, hermanos. Pero, hermano, yo creo que cuando la Biblia dice que Dios es el principio y el fin,
Ajá. O sea, si Él es el principio, o sea, desde todo lo que podemos ver, percibir, oler, escuchar, probar, o sea, todo, Él está antes porque Él ya fue creador. Sí, exactamente, el principio de las cosas. Ajá. Sí, pero ahí no. Y cuando se refiere a que es principio y fin, es que, por ejemplo, igual cuando dice su cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará, pueden pasar, no sé, 10 tierras, por ejemplo, generaciones, 10 o 20 o 30 y Él va a permanecer ahí. O posiblemente nosotros seamos la 50. Sí, siempre Dios va a estar ahí, siempre Dios ha estado y siempre Dios. Porque como escuchábamos que ve que el hermano Adrián decía, Dios no está confinado al tiempo. No. Y el tiempo en que vivimos nosotros es Cronos. Cronos y Él vive en el tiempo Kairos. En el Kairos, donde no existe el tiempo. No existe el tiempo. Entonces, muchas personas lo relacionan a Dios, y eso lo vamos a ver, donde vamos a ver lo de la Trinidad, hermanos, porque mucho el ser humano se lo adjudica como a Dios, como lo quiere meter al tiempo Cronos, quiere comparar a Dios como el ser humano. Por eso es que no cuadra y por eso es que nunca van a entender la Trinidad, hermanos. Porque tratan de modificar o tratan de acoplarlo al sistema humano, al sistema Cronos. Y pues obviamente así nunca va a cuadrar. A Dios no se le tiene que ver de esa forma. Por eso es que muchos no han entendido la Trinidad, hermanos. Por eso muchos, ve que los testigos dicen, ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, en un monstruo, ¿no? Los testigos. Sí, porque pues esos dicen que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas. Porque ellos, hermanos, bajan a Dios como al ser humano, o lo meten al tiempo Cronos, y por eso es que nunca les va a cuadrar. Eso igual es los unicitarios. Los unicitarios también hacen eso. Ellos no creen en la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mentalidad, o se meten, o quieren bajar a Dios, o quieren meterlo al tiempo del ser humano, al tiempo de las criaturas. Por eso es que nunca les va a cuadrar, y por eso es que ellos creen que es imposible eso. Porque ven a Dios meramente como un ser humano. Y Dios no es un ser humano. ¿Sí? Y porque lo meten al tiempo Cronos. Y Dios no está en el tiempo Cronos, Dios está en el Kairos. Entonces Dios hay que verlo en su esencia natural. ¿Sí? Y cuando se empieza a ver, entonces sí tiene coherencia, tiene lógica. Porque eso es espiritual. Pero muchos lo quieren hacer ver, tratan de bajar al nivel del hombre. Y pues por eso nunca van a entender, hermanos. Eso lo vamos a ver en la clase que sigue donde vamos a ver lo de la Trinidad. Y cierto, hasta hoy en día muchos predicadores igual tratan de demostrar cómo es la Trinidad, agarrando, por ejemplo, agarrando ejemplo humano, y no es así. También pasa eso en el cristianismo, hermanos. Muchos líderes no han entendido la esencia de Dios. Por eso es que muchos siguen enseñando de una manera incorrecta. Bien. Entonces, hermanos, esta pregunta será absurda, porque al poder demostrar la creación de Dios, pues eso nos llevaría por concerniente, hermanos, a que no es Dios y que dependería de otro Dios. Y ese Dios sucesivamente de otro Dios. Pero cuando nosotros decimos Dios, le estamos dando atributos divinos que son originalmente de Él. Y eso, hermanos, hace que lo separen de todas las cosas, de todas las creadas, hermanos, criaturas y todo, ¿sí? Ya que al ser Él, hermanos, un ser divino, Él es autoexistente por sí mismo. No necesita absolutamente de nadie. A diferencia, hermanos, de las criaturas, de sus criaturas, porque sus criaturas, tanto nosotros como toda criatura que Él creó, depende de Dios. Pero Él, hermanos, no, porque Él es autoexistente. Él se vale por sí mismo. Él subsiste por sí mismo.
Esto que dice, no necesita de alguien más. ¿Para qué, hermanos? Para que pueda existir. ¿Cómo fue? Autoexistente. Autoexistente. O sea, se vale por sí mismo, no necesita de nadie, ¿sí? Para poder existir. Porque igual podría ser autoexistente y autosuficiente. También, ¿sí? ¿Sí? Que no necesita de nadie para existir. Que Él ha existido por Él, porque Él es Dios. De otra manera no sería Dios. Por eso es Dios. Porque Sí, está la misma, lo que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Eso lo hace ser Dios. Ningún otro Dios falso que adoraban antes tiene eso, hermano. Es más, ni el Satanás, que tiene un poder grande, no semejante al de Dios, pero es un ángel poderoso, ni él tiene eso. Entonces, por eso es que Dios es Dios. Como dije, de otra manera no sería Dios. Así que, hermanos, Dios no necesita ser creado por alguien, hermanos, porque Él subsiste en sí mismo, hermanos. Como dije ya, que Él es autoexistente. Por esa razón, hermanos, es Dios. Ya que si fuera creado, hermanos, o dependiera de alguien más, dejaría de ser Dios. Y estaríamos poniendo nuestra fe en un falso Dios. Por esa pregunta, cuando vengan a usted y le digan, dime, ¿quién creó a Dios? Esa pregunta es absurda. Por eso igual dice que si alguien viniera con otro evangelio diferente, lo tengamos por anatema. Anatema, exactamente, hermano. Entonces, cuando alguien se le acerque, hermano, y le diga, a ver, dime, ¿quién creó a Dios? A ver, dile, tú me estás preguntando por un Dios, en ese Dios, y yo en ese Dios yo no creo. Porque ese Dios no está sujeto a las leyes, la materia, el tiempo y espacio. Ese Dios está fuera de todo eso. Por eso es Dios. Si tú me vienes a hablar que yo te compruebe que ese Dios, tú me estás poniendo un Dios que está dentro del tiempo cronos, que puede comprobar. Y al ser comprobado, entonces, no es Dios. Y ya que obviamente, por eso es que tanto filosóficamente como matemáticamente como científicamente no se puede comprobar quién creó a Dios, porque eso es imposible. Porque si eso fuera posible, hermanos, entonces nuestro cristianismo estaría basado en fábulas, en un falso Dios. Bien, hermanos, eso entonces es lo que nos muestra, nos enseña el argumento, ¿qué? Teleológico, ¿sí? Bien, hermanos, pasamos al siguiente argumento, hermanos, y vamos a ver el argumento antropológico. Argumento antropológico. ¿Alguien me puede decir qué significa o qué quiere decir argumento antropológico? Fanny, dice que ella. Se me fue, pero... Bueno, argumento, aquí estamos para aprender, ¿no? Sí. Argumento antropológico, hermanos, sabemos que antro significa hombre, ya que antros proviene de hombre, y cuando hablamos de logos, hablamos de expresión racional. De manera que la antropología es el campo que estudia al ser humano. Eso significa antropológico. Antropología es el campo que estudia al ser humano. Por lo concerniente, hermanos, el argumento antropológico, hermanos, pone su mirada ¿en quién? En el hombre. En el hombre, exacto. Bien, este argumento, hermanos, está basado en las cualidades, hermanos, morales e intelectuales del hombre. ¿Sí? Agrámenselo bien. Argumento antropológico es el campo
o el que se encarga de estudiar al ser humano. Y está basado, hermanos, en el ser humano. Y está basado 100% en el ser humano, ¿sí? En las cualidades morales e intelectuales del hombre. Y el hombre, hermanos, es el resultado directo de la creación ¿de quién? De Dios. Como al igual las demás criaturas. Mas sin embargo, hermanos, estas criaturas no poseen las cualidades morales, intelectuales del hombre, hermanos. Las criaturas diferentes, los animales y todo eso, plantas y todo eso, no poseen, hermanos, las cualidades morales e intelectuales que tiene el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque ya que el hombre es el único, hermanos, que tiene la capacidad, hermanos, de saber, de razonar. Es el único. Bueno, se supone. Lo tiene, hermanos. Que nos hagamos de otra cosa. Es el único que tiene la capacidad de saber y de razonar. Por otro lado, si el hombre no tuviera esta cualidad, hermanos, o no la hubiera obtenido, esas cualidades, hermanos, de su creador, entonces, hermanos, hoy el hombre se estaría preguntando, nos estaríamos preguntando de dónde hemos venido. A lo mejor este argumento antropológico sí, ¿no? O los, ¿qué serían? ¿No? ¿Cómo se les llama a estos, las personas antropológicas? Ingeniería, no. ¿Cuál, Los hermano? antropólogos se encargan de estudiar la raza. No, sí, pero ¿cómo se le llama su carrera? Antropología, pero... ¿Cómo? Como ingenieros. Ingenieros. Antropólogos. Ingenieros. Porque los otros, ¿qué son? Los que rascan los huesos y encuentran los... Son arqueólogos. Arqueólogos. Ajá. Pero tienen otro nombre, ¿no? Así como el que estamos tratando de encontrar para los antropológicos. Son ingenieros. Ingeniería en antropología. Ofrézcale una galleta y va a ver si no despierta. Se duerma para que no le... Entonces estamos en que el hombre es el único, hermanos, que tiene esta capacidad de saber y razonar. Por cierto, algo que también en el campo científico tampoco pueden explicar, hermanos. Por ejemplo, ¿para qué creó Dios a los animales? Agarra el paquetito. Agarra el paquetito. Agarra las galletas. Fácil al hermano. Ya se durmió. ¿Para qué creó Dios los animales? ¿Para qué creó Dios los animales? Ajá, eso es algo que también en el campo científico, hermanos, tampoco pueden explicar por ejemplo, ¿para qué creó Dios los animales? Obviamente, hermanos, los creó porque quiere graficar la diferencia entre las criaturas y el creador, hermanos. Y para darnos una gran evidencia de su existencia, de su poder y de su divinidad. ¿Y por qué lo creó? ¿Para qué o por qué? Bien, hermanos, porque si nosotros diéramos lugar por un momento, hermanos, a la teoría de la evolución,
Escuchen muy bien, hermanos. ¿Por qué creó Dios a los animales? Obviamente porque quiere graficar la diferencia entre las criaturas y el Creador, o sea, entre las criaturas y Dios, entre Él. Y también lo hizo para darnos una grande evidencia de su existencia. ¿Sí? No de su creación, quien lo creó, sino de su existencia. Y de su poder, de su divinidad. ¿Y por qué o para qué? O sea, ¿por qué? Porque si nosotros, hermanos, diéramos lugar por un momento a la teoría de la evolución, hermanos, y de alguna manera le diéramos crédito a esta teoría, aunque obviamente esto es absurdo, hermanos, ya que científicamente, hermanos, no se puede dar crédito a esto, hermanos. Ya que dijimos que la evolución no es ciencia, hermanos. Pero supongamos que se le puede dar crédito por un momento a la teoría de la evolución. Estamos en el supongamos, no estamos afirmando. Y decimos que todo fue creado así, que fue así como se originaron las cosas biológicas, hermanos. Que fue así como se originaron las cosas materiales, de un momento a otro, por reacciones químicas. Y que todo fue a partir de una célula, hermanos, como fueron evolucionando, y de una especie se fue originando a otra especie. Y de otra especie a otra especie hasta llegar a todas las especies, hermanos. ¿Sí? Estamos como que dándole crédito, si le podemos dar, Hermanos, si se le diera lugar por un momento a esto, hermanos, obviamente, por el campo de la suposición, esto podría de alguna manera explicar algo. Aunque solamente podría explicar, por ejemplo, amados hermanos, cómo se originaron esas especies. Es lo único que podría explicar. Es lo único que podría, si es que le damos la duda a la suposición, hermanos. Pero lo que no podría explicar, o lo que no pudiera explicar, hermanos, es cómo es que el ser humano se diferencia tanto de las otras especies. Tanto en el aspecto, hermanos, intelectual, y en el aspecto, sobre todo, del razonamiento. Y en el aspecto emocional también, hermanos. No habría forma de explicar eso, hermanos. Hermano, yo creo que, por ejemplo, así como usted dice que de especie iría evolucionando, dándole crédito a la supuesta evolución. Pero, por ejemplo, los animales, ¿cómo puede brincar de uno a otro? O sea, como para que se forme, por ejemplo, una especie, de una especie haga una cruza y haga otra especie. ¿No puede? ¿No? Ni aún así. Por eso digo, supongamos que le demos crédito a esta supuesta teoría, ¿no? Se puede, es imposible. No se puede. Ni en los animales terrestres, ni en los marinos, ni en las aves. Es imposible. Que de hecho en los árboles, ¿cómo se le llama? Eso sí se pueden hacer injertos de un árbol manzano, se injertan peras. Pero siguen siendo árboles. Sí, va, sí se puede. Sí, de hecho eso lo ve que No, sí se puede. Sí, pues de hecho ve que ese dice el hermano, sí es cierto, esa semilla que saca ese fruto ya no sirve. No, ya no. Pero sí da fruto. Pero ahí se muere, pues. Pero sigue siendo árbol, hermano. No, sí, pero por ejemplo. Aparte, muchas veces, por ejemplo, esos injertos casi siempre sí funcionan, pero con frutos de su misma familia. Por ejemplo, el durazno y el ciruelo son de la misma familia. Sí, porque y esos son los que se usan para injertarse.
A lo mejor las cambian un poquito la forma de la semilla, pero son familias, son primos, digamos. O sea, al final de cuentas son la misma especie, no es una especie diferente. Sigue siendo la misma especie. Sigue siendo. Como bien dice el hermano, siguen siendo árboles, no Sí. cambia de un árbol A una piedra. a otra cosa. Ahí sí estaría, ¿no? Que cambiar un árbol a pasar a ser piedra. Ahí sí ya es una evolución, hermano. Sí, al final de cuentas, o sea, los árboles son una especie. Los animales son una especie. Por ejemplo, no hemos visto como nos lo han pintado, por ejemplo, en los famosos, los griegos, cuando hablan del famoso quimerismo, de que, por ejemplo, hombre, mitad toro, mitad hombre, mitad venado, chivo, el fauno, el minotauro, todos esos, los quimeras, todos esos, el quimerismo, las quimeras, como que nos quieren vender la idea de que se puede mezclar una especie con otra. Digo, al final somos especie animal, de alguna forma así se le llama, ¿no? Pero no ha habido ese tipo de... Y si hubiera sido como ese hermano, si le dieras pie a que sí pudiera funcionar, pero ¿por qué después ya no se puede reproducir esa especie? Ya no se puede, se hacen híbridos. Ahora, el quimerismo, de alguna forma sí la Biblia sí lo, como que da una luz de que lo respalda, pero no es en cuanto a mutaciones, en cuanto a las especies, sino en cuanto a muchas veces el carácter o ciertas acciones o actitudes de las personas. Hay cuando dice que cuando dos se unen, un espíritu es con él. Dice que cuando uno se une a Dios, un espíritu es con la persona que se une a Dios. Cuando te unes dice ahí, cuando te unes a una ramera, dice que son una sola carne. Entonces, el quimerismo lo que te enseña es que parte de los fluidos se quedan y se impregnan. De hecho, científicamente ya empezaron a comprobar que sí, se quedan impregnadas ciertas partes de la otra persona al punto donde, por ejemplo, un matrimonio comienza a tener patrones de conducta parecidos a los de su pareja, por esa fusión de fluidos. Y ya después de repente te das cuenta que tiene ciertas actitudes que ya empezaste a tomar de la otra persona y dices, pero ¿por qué yo ya me empecé a comportar así? Porque ya tu pareja ya impregnó, ya se hicieron una sola carne. Y dice que ya los genes se fusionan y empieza a haber ciertas actitudes de uno y del otro. Ya cuando el otro está lejos, el otro está como que ¿qué está haciendo? O sea, está con esa necesidad de esa conexión, exactamente. Porque una parte de la persona se queda en ti. A lo mejor ahí sí podríamos decir que el quimerismo tiene cierta razón, porque el sí lo apoya. Pero no es mutar de una cosa a otra. Pero lo que sí puede mutar son ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertas cosas que, por ejemplo, cuando hablábamos muchos hablan de las maldiciones generacionales. No es como tal que tú heredaste las maldiciones de otras personas, sino lo que traes son patrones de conducta de tus antepasados que han ido, digamos, muchas veces han ido como de alguna manera decir evolucionando, pero en este caso es como mutando. Decía el hermano la otra vez, a lo mejor el abuelo era mujeriego, ya el nieto resultó mujeriego y violador a lo mejor, por lo mismo de esa necesidad. Y a lo mejor ya el bisnieto sacó otra cosa. Entonces, no es tanto que tú heredes las maldiciones de tus padres o los pecados de tus padres, sino lo que vas heredando son ciertos patrones que vienen impregnados en el ADN de la persona. Por eso de repente ya salen con el mismo color de ojos, con el mismo... Y ahora, fíjense, ahora se está comprobando, fíjense, que incluso, por ejemplo, entre parejas, se separan de la pareja y si se vuelve a embarazar la pareja, muchas veces el bebé trae características del ex, por lo que se queda, por esa parte de la fusión de una sola carne, que se queda de uno del otro.
Esa parte de la otra persona se queda en su pareja, en su anterior pareja. Por eso dice, serán una sola carne. Y esos temas son un poco, tenemos que irlos desenvolviendo con mucho cuidado para que no se malentiendan, ¿no? Pero sí hay una parte así donde sí hay pero es como dice, es entre la misma raza humana. Por eso Dios nos dejó tanto esa parte de no adulterar, de no fornicar, porque dice que cada vez que tú fornicas, una parte de la otra persona, de su esencia, se queda en ti. Entonces, por ejemplo, una prostituta, ¿con cuántos hombres se mete? ¿O lo hace por dinero, por lo que lo haga, lo hace? Entonces, cada vez que tiene una persona diferente, una parte de él se queda con ella, y una parte de ella, con lo de todos ellos que ya se metieron con ella, se queda con él. Entonces el marido resulta que engañó a la esposa con una prostituta, ¿no? Y de repente, a lo mejor solamente tenía a su esposa, y solamente ha tenido con la esposa y con la prostituta. Y de repente el esposo ya tiene ciertos patrones de conducta, y esa parte la fusiona con su esposa. Y por eso empieza a ver ciertas cosas ya en un matrimonio raras, extrañas. ¿Por qué? Porque ya vienen esas manifestaciones que tú no sabes de dónde provienen, ciertos gustos que empiezas a obtener y dices, pero ¿por qué yo ya me empiezo a sentir ciertas inclinaciones hacia otras cosas? Porque la prostituta con la que primeramente metiste, quizás se metió con una persona que traía un trastorno, y ese trastorno se fusionó. Por eso es tan peligroso andarse uno metiendo con una y con otra persona. Por eso esos trastornos, esas partes de su genética se fusionan en los fluidos. Sí. Es un tema bien tremendo. Por eso es que Pablo dice que si tienes es el don, ¿no? de abstinencia, pero si no lo tienes, cásate, para que no te andes quemando. Dice, y acá dice, yo dijera que mejor el hombre le fuera no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, creo que cada hombre tenga su esposa. ¿Por qué? Porque las fornicaciones es lo que estaba tocando ahorita mi hermano, y sí, es cierto, ¿no? El otro día estaba viendo, hermano, un video de una persona, bueno, no sé si sea un show o fue real, se supone que fue real, que el tipo repudió a su mujer porque le salió un hijo negro, y él estaba segurísimo que no, él era blanco, y ella era blanca. Es como, a ver, aquí ya me están jugando chueco. Le hicieron los análisis y resultó que sí era su hijo. Y dices, bueno, ¿y de dónde? ¿De dónde salió esa genética del niño? No se sabe. Pero sí podríamos imaginar que uno de los dos o traía una descendencia de raza oscura, o alguno de los dos anteriormente tuvo una pareja que era de raza oscura. O sea, pueden caber esas dos posibilidades. No es afirmación, pero son posibilidades. Porque los dos, o sea, el otro estaba completamente seguro que no era su hijo, y dijo, no. Y ella dijo, pues yo estoy segura de que sí. O sea, ya cuando una mujer se aferra y dice, no, pues es que yo estoy seguro, pues yo sé lo que hice, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ha habido rupturas de matrimonios, confusiones, porque los hijos salen con que se parecen al ex, o se parecen a ciertas personas, y dices, ¿pero por qué? Y si le empiezas a escarbar, pues resulta de que, pues, a lo mejor en otro tiempo o anteriormente tuvieron una relación. Se fueron a decir que eran hijos de lechero. Sí, luego sí. Pues que hay un dicho mexicano que dice que hijo de prostituta saca de duda. Ese es bueno, lo dicen de otra forma, pero es un dicho que se tiene. Porque dice, no, pues va a salir, ahí se va a ver, ¿no? Pero muchas veces quedas más confundido cuando nace el bebé, porque no se parece ni a ninguno de los dos. Y ahí es donde quedas peor. Y ahí es donde, fíjense, aquí está el texto.
vamos a 1 Corintios 6. Perdón, hermano, que le estoy interrumpiendo. Ya más tenemos. Es parte de lo que está usted explicando, hermano, para que se entienda un poquito más acerca de esto de la supuesta evolución. Dicen desde el 15. 1 Corintios 6:15, ¿ya lo tienen? 6:15. Ajá, primera carta a los Corintios 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, se fusionan en uno solo. Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, ese es un mandamiento, es un decreto, ¿eh? Aquí está hablando de un decreto divino. O sea, no es de que si se quiere o no se quiere. Está decretado que cuando tú te unas a otra persona en esa relación íntima, ¡pum!, eres uno. Ya no son dos, uno solo. Luego dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque Él es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos transfiere a nosotros cuando nos unimos a Él? El espíritu. ¿Qué te transfiere cuando te unes a una ramera? Dice ahí. ¿Qué es lo que te transfiere? Pues lo que tiene adentro. ¿Qué tiene? Espíritus de adulterios, fornicaciones, lascivias, sabe Dios, hasta avaricia, lujuria, concupiscencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se fusiona con la persona. Por eso muchos hombres que se dedican mucho a este asunto de andar, o mujeres que les gusta andar con uno con otro, pues ya empiezan a tener ciertos patrones de conducta y ciertas inclinaciones y ciertos gustos que antes no tenían. Dicen, pero es que ¿por qué ahora me atrae esto? Y ahora ya llegan al punto donde, ahora ya quieren una mujer. Mujer con mujer. ¿Por qué? ¿Qué les despertó eso? Pues porque a lo mejor con alguna de las personas que estuvieron tenía ese trastorno, ya tenía ese pecado dentro de esa persona. Pudo haber estado con una mujer, bueno, la prostituta se pudo haber estado con un hombre que su esposa o su pareja o alguna mujer con la que estuvo era bisexual, lesbiana. Por eso nos insta tanto la Biblia de no adulterar, de no fornicar a la ligera, porque lo que te estás transfiriendo de la otra persona es todo lo que hay dentro. O sea, por eso nos dice, hey, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué va a aportar un incrédulo en tu vida? Hoy los jóvenes llevan una prisa de encontrar pareja, pero nunca se detienen a ver con quién. Ellos dicen, pues yo lo que caiga, yo lo que quiero ya es salirme de mi casa, o yo ya quiero tener matrimonio. No, tienes que buscar un hombre o una mujer que haya sido entregado su corazón a Cristo. ¿Para qué? Porque ella, entonces ya hay una comunión, porque dice, ¿qué dice amarre? ¿Cómo? Lazo de 3 amarres, ¿no? Porque ya eres tú, tu pareja y Cristo. Ese espíritu es contigo. O sea, ya no hay nada que pueda interferir entre ustedes, porque es Cristo quien los está uniendo, los está amalgamando en una sola carne. O sea, son uno, el matrimonio es uno en Cristo. Y ya no es uno en los demonios de la pareja. Entonces, aguas ahí, porque esos son temas fuertes, pero son temas espirituales. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre. Adelante. Yo lo que se va a tocar en el de jóvenes, para que tengan el por qué no pueden, o sea, que a veces nomás se les explica, pero nunca se les dice, no te unas, pero ¿por qué? Se quedan, pero ¿por qué no? Es como queda aquel niño, no, mira, no entras a ese cuarto, y el niño, pues sí, ahí con la curiosidad, y pues ¿qué habrá? Sí. El mandamiento despierta en ti toda. Pero cuando tú le dices, sí, o el niño, tú no, le dices, no vais a prenderla ahí, no le vais a mover este botón de la estufa. Pues los niños, curiosos, pues ¿qué pasará? Pero cuando tú le explicas el por qué, entonces dicen, ellos ya saben, dicen, no, porque puede pasar esto y esto.
Entonces, sí, es lo que se va a tratar y sí, cierta razón, sí. Lo que dicen, sí. Por eso es que el Señor nos prohíbe por eso es que el Señor prohíbe la fornicación o relaciones fuera del matrimonio o de que andes con mujer o viceversa. Por eso dice también hay un texto que dice que todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica, que adultera, contra su propio cuerpo peca. Porque lo estás saturando de maldiciones. Y por eso es que muchos cuando venimos, por eso es que eso nos lleva a vacíos, a destruirnos, a estar vacíos. Porque eso nos lleva a los vicios, eso nos lleva a todos esos tipos de... Y adquieres cosas que no tenías, las adquieres. Sí, a que te empiecen a gustar y empiezas a caer en eso. O sea, este mundo es, aparentemente, no, pero para un incrédulo, pues esos 10 pesos les dices, estás loco. Pero realmente la Biblia habla de todo eso. La Biblia nos habla de todo eso. Bien. Nos quedamos en que obviamente no habría forma, obviamente, de aspecto sobre el razonamiento, ni el aspecto emocional también no habría forma de explicar eso. Por ejemplo, hermanos, las especies que vemos en los animales, ¿por qué tienen vida? Porque tienen un cuerpo biológico, hermanos, funcional, que llega ¿a qué? A morir. Por eso decimos que tienen vida. Pero a la vez, hermanos, eso mismo también tienen las plantas, hermanos. Las plantas también tienen vida, hermanos. Es por eso que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren también. Es por esa razón que estas criaturas tienen vida y por eso son biológicas. Si no, no serían biológicas. Pero lo que no pueden explicar, hermanos, es la existencia del hombre teniendo también un cuerpo biológico. Pero además de tener, hermanos, conciencia, tener intelecto, razonamiento y tener, por ejemplo, emociones, hermano, eso no lo pueden explicar, hermanos. Porque cómo es que algo que sale de la materia, hermanos, y que supuestamente, hermanos, la teoría de la evolución dice que el que va a sobrevivir es el más fuerte. Entonces eso nos llevaría a que anulemos la moralidad, hermanos, y que lo que importa es la existencia y no la moralidad, hermanos. Eso, hermanos, resultaría, pero eso resulta que no es así, hermanos. Eso sería absurdo, hermanos. Lo que están diciendo ellos, hermanos. Si le diéramos crédito a esta teoría, hermanos. Ya que para ellos todo lo que sirve, la evolución, todo lo que no sirve, hermanos, perdón, todo lo que para ellos lo que no sirve, la evolución lo desecha o lo descarta. Y siempre sobrevive el más fuerte, según ellos, en su teoría. Y si eso, hermanos, fuera cierto, con el paso del tiempo, hermanos, si eso fuera cierto como dicen ellos, entonces, mis amados hermanos, dejarían de existir cosas que hoy en día, cosas de que el día de hoy no podrían existir, hermanos. Por ejemplo, el caparazón de la tortuga, hermanos. Y muchas cosas que no tienen sentido, hermanos, para el campo evolucionista, hermanos. ¿Sí? Si eso fuera, como vuelvo a repetir, que para ellos, hermanos, todo lo que no sirve, hermanos, la evolución lo descarta o lo desecha. Es como que la evolución, hermano, lleva a la perfección de cada raza, ¿no? O sea, todo aquello que la raza pudiera ser como un estorbo, lo depura. Como por ejemplo lo que acabaron de la tortuga, le estorba, la celesta, todo eso, entonces eliminarla y a lo mejor hasta sustituirla por algo más funcional, ¿no? Digamos de alguna forma. Ajá, esas cosas no existirían. Y si existen, ¿cuánto dura un caparazón de tortuga, hermanos? ¿Cuánto dura? No sé. Investiguen, hermanos. Pero ciertas
clases de tortugas llegan a vivir hasta 20 años. Uy, no, hay ¿Más? duran cientos de años. Hay, no me acuerdo cuánto, una tortuga que tenían unos solo. Eso se les queda de tarea, hermanos, investigar cuánto dura el caparazón de las tortugas. Sí, no, la tortuga y su caparazón, obviamente, ¿no? Pero la tortuga vive por, bueno, las más longevas. Entonces, dejarían de existir, hermanos. Como dije, por ejemplo, el caparazón de la tortuga y muchas cosas que no tiene, muchas cosas más. Esto no tiene sentido para el campo evolucionista, hermanos, porque va en su contra. 192 años la más vieja. Sí, le digo como 200 años. Entonces, si ellos dicen que lo que no sirve, la evolución los desecha, los descarta, entonces este tipo de cosas no existirían. ¿Y cómo es que existen? Esto va en contra de su teoría. Esto va en contra del campo evolucionista, ya que muchas cosas no existirían el día de hoy. ¿Y por qué siguen existiendo? Es por eso que esto es algo muy absurdo. No podemos creer en esto, hermanos. Y todavía, hermanos, tendrían que explicar de cómo es que una especie llegue a evolucionar al punto, hermanos, de razonar sobre su propia existencia. De tener, y también no sobre eso, sino de también tener conciencia, lo moral. Diferencia entre lo que es bueno y lo malo. De tener, y también ahora por tener hambre. Y su origen, hermanos. Esto, hermanos, no lo vemos en los animales, ¿o sí? Solamente en lo que sí podemos ver en los animales, hermanos, son los instintos. Porque los instintos son parte de la esencia de la raza, o sea, de cualquier animal. Por ejemplo, el instinto de reproducción, el instinto del miedo. El miedo es un instinto que es un método de defensa. ¿Por qué? Porque el miedo, pero no es como el miedo porque mañana van a venir a cobrarme los de Coppel, no es ese tipo de miedo. Es el miedo del sobrevivir. O sea, es un instinto meramente animal. Y nosotros, a la diferencia de ellos, es que nuestros miedos muchas veces son cosas que, como dicen, nosotros entran en nuestro raciocinio y le tenemos miedo al Chucky, le tenemos miedo a esto, a la Iwoki, al Momo. Exactamente. Entonces no vemos esto en los animales, No. o vemos a los que estén pensando, ¿no? ¿O acaso usted ha visto a un animal tomando un libro con sus patas y para leerlo? No, por eso creo que está. No, esto no lo vemos en los animales que se pongan a pensar como el ser humano. Exactamente. O filosofando, hermanos. ¿Usted ha visto animales filosofando, preguntándose de cómo habrían llegado a la existencia? No, ¿verdad? No lo vemos, no vemos nada de eso, hermanos. Digo, si ustedes han visto un animal, algo, una bendición de oro, y pensando que voy a comer hoy, que voy a hacer mañana. O viendo ahí, leyendo a animales, leyendo el periódico de las mañanas, pues. ¿Cómo dice esa mano? Entonces esto es lo que no logran descifrar, hermanos. Pero sí podemos ver claramente de cómo Dios, hermanos, creó al hombre distante de las otras criaturas, hermanos. Hay una gran diferencia entre las criaturas y el ser humano. Eso lo vemos, hermanos, o nos lo dice en Génesis, ahí en Génesis, hermanos. Y eso sí se explica de una manera plausible, hermanos. Esa gran diferencia que hay entre nosotros y los animales, hermanos, ya que nosotros, el ser humano, hermanos, sí tenemos curiosidad por nuestro entorno, hermanos. Algo que los animales no. Tenemos también curiosidad, hermanos, por nuestra creación, nuestro origen. Y nos preguntamos, el ser humano sí se pregunta, filosofamos acerca de la vida, hermanos. Es por eso que tenemos conciencia y moralidad, hermanos. Un animal no tiene moralidad, ¿o sí? Dice mi hermano, tiene instintos, claro. Pero un animal no tiene moralidad, ¿o sí? No, pues es lo que andan haciendo fila en la calle. Sí. Les vale que los vean.
No les importa. Bueno, mis amadas hermanas, hasta aquí concluimos hoy para no rellenarlos. Espero y Ya me rellené todo de galletas que Samara me arrimó. Ahora sí te acuerdo. Sí. Bien, bien.